Vamos a abordar, me ha gustado mucho lo que has tocado antes, ¿no? También aquí lo habíamos comentado anteriormente en alguno de los antiguos programas de nuestra sección Abrazando el Más Allá, del despertar, ¿no? Has dicho una frase que me he quedado yo ahí con ella, ¿no? Que todo está siendo un caos perfecto. Ujú. Y estamos viendo realmente, ¿no? De como que ahí parece como que el ser humano, ¿no? Está como un poco más abierto a la hora de escuchar ciertos temas, a la hora más espiritual. Y también estamos viendo algo que tú ya dijiste aquí, ¿no? Previamente, que iban a ocurrir muchas cosas, iban a ocurrir catástrofes naturales y bien está pasando, ¿no? Si hacemos un poco memoria, COVID, Filomena. Voy a hablar un poco en España, también en el mundo, pero bueno, Sí. COVID, Filomena, Dana, el Ujú. apagón, guerras entre países, accidentes aéreos que antes no se veían Sí, sí. y ahora literalmente parece que hay uno cada 3 meses. ¿Qué está ocurriendo en el planeta y qué va a ocurrir? Todo lo que nos puedas contar sobre el despertar. Bueno, cada uno de nosotros, como he dicho antes, elegimos venir al planeta Tierra en un momento muy crucial de cambio de frecuencia energética. Claro. em, Esto es como si yo tuviera una alfombra en mi casa, todo esto me viene al instante. Si yo tuviera una alfombra en mi casa y debajo estuviera toda la suciedad, ¿no? Pues al quitar la alfombra, esto es como cuando quitamos, de verdad, lo voy a decir un poco Sí, gracioso, el sofá y cuando tenemos gatitos o que ahí aparece o perritos, aparece bolas de todo lo pelo. que yo no veo y pensaba que no existe, que es toda la suciedad. Pero claro, para eso he tenido que apartar el sofá. Apartar el sofá es darme cuenta de cómo está obrando el sistema que hay a mi alrededor y que no creéis que la materia o el ego tiene un tope. O sea, cantantes como Bad Bunny, cantantes como Aitana, cantantes, ¿no? De, bueno, aparentemente lo tengo todo desde la materia, pero me subo a un escenario y estoy triste. ¿Por qué? Porque es como dijo Jim Carrey, me encantaría que todo el mundo adquiriera todo lo que quisiera en un instante económicamente para ver que esa no es la felicidad ni es el camino. Es decir, el único camino al andar es el camino de autoconocimiento y el camino de despertar. Pero claro, para que despertemos también hemos de observar toda la sombra que hay a nuestro alrededor, ¿sí? Todo el sistema, pero cuando decimos, que esto también lo quiero apuntar, que me parece importante, cuando decimos algún cambio, todas estas catástrofes, esto no es nada apocalíptico, ni vamos a pasar de un modo a otro, ni aquí va a caer algo y de repente todos los territorios van a ir marchando, sino que esto va a ir muy de a poco a medida que yo siento que cada uno de nosotros, y me viene como vasijas, como jarrones, es necesario que despertemos para sujetar todo lo que está viniendo. Estamos primero despertando nosotros mismos, y lo estáis viendo, que las personas ya, desde que yo en búsqueda de los 8 años, ¿no? Ahora no tiene nada que ver porque ya podemos hablar, pero yo creo que las personas han llegado a un punto en que, wow, ¿quién me está dominando, no? Creo que estoy protegida por el sistema, le he dado toda la confianza a alguien exterior, ya sea un gobierno, ya sea cualquier cúpula religiosa, y después lo que veo es que si me pasa algo no están ahí, y es más, estoy observando toda la sombra y lo que aparentemente es. Me viene también deciros, es más fácil que yo diga algo que alguien me ha dicho, ¿verdad? No, es que me lo dice el cura. No, es que el cura dice esto. Ya, pero ¿tú qué piensas? No, es que me da igual, cualquier religión. Es que el maestro budista dice lo siguiente y entonces yo también lo digo. Ya, pero tú te has puesto a pensar cuál es tu verdad. Para que tú sepas cuál es tu verdad, ¿no creéis que hay un ejercicio de autoconocimiento que dura durante muchos años, donde tú te tienes que enfrentar a tus películas mayores de sombra? Y eso requiere de un trabajo. Claro. Entonces, anteriormente era lo que decía el cura, lo que yo decía. Y veíamos que estábamos ante, digo cura, cualquier Sí. religión, ¿no? Pero aquí en España, porque claro, aquí en España estamos, sí. Pero yo me rebelé a los 17 años, de verdad. Mi mejor amigo se acababa de suicidar. Y mi mejor amigo era homosexual. La homosexualidad de la iglesia. Me llegué a levantar y decir, si esto es la iglesia, yo no obro con ello. No me podéis llegar a insultar a un amigo que me acaba tal cual, ¿eh? Así lo hicieron a un amigo que se acaba de suicidar. Es decir, decido pensar por mí mismo, decido pensar por mí misma. Entonces, todo lo que estamos viviendo no creéis, también os lo digo a vosotros, que la mirada
que se nos proporciona es ¿esto realmente lo quiero? ¿No? Realmente le estábamos dando un poder exterior que me estaba obviando mi propio poder interior. ¿No creéis que todas estas circunstancias también que nos hace generar como ese sentimiento de injusticia, digo, pues todo lo gubernamental también, ¿no? Al ver cómo realmente nos pueden llegar a manejar, o en el tema del COVID? Claro, que es ahí lo que ocurrió, porque ahí fue la primera estancia o la primera puerta de absolutamente dominar a un gran rebaño. Yo llegué a decir que, y lo dejé, yo digo, no siento que me tenga que poner la vacuna, y como otra persona que estaba a mi lado diciéndome que si iba al hospital no tenía ni derecho a que me atendieran y que me podía morir directamente en la puerta. Y dije, wow, ¿no? Qué fácil es apretar un botón y que cada uno de nosotros nos dividamos. Cuando ocurre lo de la Dana, y yo soy valenciana, ¿y ahí qué ocurrió? Por eso digo que pensamos que el sistema está ahí para ayudarnos, y ¿qué es lo que ocurrió? No estaba para ayudarnos. Que ahí los vecinos, aunque no se ayudaran, perdón, no se conocieran, un vecino a otro arriesgaba la vida por otro vecino que igual no lo había visto o había visto y no era su familiar, porque ahí las imágenes que pudimos ver es que daba igual que fuera mi familiar o no, sino que ahí era un ser humano con mi ser humano, un igual a otro, y que la ayuda se proporcionaba a través de la unidad, no a través de la división. Esto es muy duro y muy difícil de entender. Yo hice un vídeo, pero de verdad, así como existen, o sea, nosotros venimos como almas aquí a dejar un legado. Y a veces el legado puede ser, hay muchos tipos de legados que nosotros dejamos, pero puede ser también a través de nuestra muerte. Entonces, decidimos también con grupos álmicos pues fallecer o trascender con un grupo para dejar un legado de esto no puede volver a ocurrir. Tanto en el COVID como en la Dana. Y yo quiero decirle a los familiares, o si alguien con todo el dolor y con todo el amor del corazón, de verdad, y con toda la experiencia, que ahí la persona no sufrió, que el alma no requiere de ese aprendizaje último, de ese ahogo que el humano se piensa, ¿no? Y que no existe muerte que no está elegido por el alma. Y para los familiares es muy doloroso, ¿sí? Pero también nos hace... Quiero que se entienda, si no me lo decís vosotros, que todas estas almas dejaron ese legado, de decir, esto no puede volver a ocurrir. Fijaos el sistema cómo está. El sistema aún está anclado a través de la división, a través del ego, a través de la materia. Bueno, políticos como Mazón, yo lo observo desde la visión álmica, ¿no? Digo, bueno, hay gente que aún tiene que hacer el papel de sombra, ¿verdad? Como en Auschwitz y como en la Segunda Guerra Mundial. Papel de sombra, que se les va de las manos, obviamente, para que surja esa luz, ¿no? Pero claro, a él también tiene la oportunidad de elegir la luz o elegir la sombra. ¿Qué es lo que está eligiendo? La sombra, y quedarse con el ego, con el... Yo sin la materia y sin este puesto no soy nadie, ¿no? Por lo tanto, no me aman desde ahí, no me responsabilizo absolutamente de nada y sigo en ese puesto. Pero al alma de él están dando la oportunidad de decir, no, yo observo con amor, me responsabilizo, ¿no? Y tengo la oportunidad de... en el otro lado, en el más allá, nuestros guías y absolutamente todos van a estar con los brazos abiertos, ya sea a una persona que con su libre albedrío ha elegido la sombra, que a una persona que ha elegido el amor. Por eso yo me repito que si desde el otro lado hay redención y los brazos siempre son abiertos, yo también los voy a tener para todas las personas, ¿no? No quiere decir que no pongamos límites en eso, ¿no? Pero también cada uno se va a responsabilizar de todo lo que haga, ¿sí? Y además también... Yo lo decía el otro día a una persona, y quiero decirlo desde aquí, y ahora seguimos con esto. No sabemos cuándo le damos el último beso o el último abrazo a una persona. Y con todo esto, si vamos en el trasfondo y vamos como navegando, también, porque la cosa, ¿sabéis qué? Que pasamos como... Ocurren estas cosas y nos quedamos en el odio y en el juicio, ¿no? De que alguien tiene la culpa. Pero ¿no creéis que también estas circunstancias como el COVID nos hizo ver que la muerte está ahí, ¿no? Y que nosotros no queremos verla como un gran tabú, y que yo no sé cuándo le doy un último adiós o un último abrazo a alguien?
¿Por qué no doy un último adiós como si no lo fuera a dar más? O un último beso. O cuando habéis roto con alguna pareja. Esto a mí yo siempre lo he reflexionado, ¿no? Que no sabíais que iba a ocurrir o que de repente. Siempre me he quedado con la reflexión de, wow, ese fue el último beso y yo no lo sabía. Entonces dije, voy a dar los besos últimos y primeros como si fueran los últimos que ya no te voy a volver a dar. ¿Sí? Porque de ahí también surge el amor. Todo esto que estoy extrapolando, ¿no? Nos hace, no sé si me estoy explicándome bien, nos hace observar más al trasfondo de qué es lo que debemos sacar nosotros mismos. La Madre Tierra está ahí abundantemente, está hablándonos. ¿Por qué la estamos maltratando? ¿No? Está hablándonos. Pero está hablándonos externamente de... Tú vas a Bali o vas a otros lugares y llaman mucho. Para ellos es, bueno, les está dando absolutamente todo. Nosotros realmente estamos amando esa parte, ¿no? Estamos cuidando esa parte o vamos muy hacia lo que tenemos que conseguir materialmente desde el ego y no. Bueno, pues todo lo exterior nos está hablando que hay un... despertar masivo, pero que para eso la cola de la sombra tiene que salir, para yo darme cuenta que no le puedo dar poder a nadie, ni la culpa es de nadie, sino solamente... Para mí lo que estoy viendo ahora, es como si, miro ahí porque veo cosas, ¿no? Lo explico. Como varias pantallas de cine, que están ocurriendo muchas cosas, que pienso que estoy desconectada porque algo está ocurriendo fuera de mi país cuando vibracionalmente todo está ocurriendo, pero esas pantallas lo único que me están queriendo a mí, ese aprendizaje es qué está ocurriendo dentro de mí misma. ¿Qué es lo que yo puedo hacer ante esa circunstancia, ¿no? Por ejemplo, con el apagón de España, yo lo vi, que a mí no me pilló aquí, ¿no? Pero lo vi, había gente que decidía con la actitud, claro, es el observador, cómo yo observo la realidad, cómo la interpreto y por lo tanto cómo actúo. Puedo hacer reír al otro, puedo enfadarme, puedo estar discutiendo con cómo tú eliges tener la actitud y el aprendizaje de algo que está ocurriendo y que más cosas van a ocurrir hasta 2028-2029. Nos encontramos ante un cambio de sistema, pero esto va paulatino. Lo que pasa es que, me da un poco de coraje cuando es como muy apocalíptico, ¿no? Y como que también nos proporcionan ese miedo. Que de alguna manera también sí, ¿no veis que hay un control de miedo, ya sea por una cosa, por el apagón, por otra, por la guerra, ¿no? Cuando si tú realmente estás en tu templo no tienes que tener absolutamente miedo con nada, ¿no? Pero bueno, no sé si me estoy yendo no del tema, No, ahora te pero voy a hacer van a ocurrir muchas cosas porque estamos ante un cambio de... Todo lo que conocemos va a cambiar. El sistema monetario va a cambiar. El sistema de trueque va a cambiar. El sistema político va a cambiar. El sistema religioso va a cambiar. Pero ¿cómo cambia algo dentro de vosotros? ¿Cómo he empezado yo, ¿no? A decir, ¿cómo cambiio ese amor propio? ¿Cómo cambia? Sí, normalmente con algo negativo. Si no, ¿cómo te das cuenta tú como humano? ¿Verdad que no te puedes dar cuenta? Sí, es verdad que ¿no? sí, es con lo que más aprende. Claro, es complicado. Es que no te das cuenta porque no sabes ni te acuerdas que tienes una herida ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo te das cuenta? A través de la sombra. Por eso digo que hay un caos totalmente sincronizado. Wow, tuve una visión muy fuerte en Bali, que ahora me está viniendo. Me acuerdo que estábamos un chico, es que fue muy fuerte que me pasó, estábamos un chico y yo solamente en la piscina del hotel, no había nadie, era muy extraño, y yo cerré los ojos y me salí de mi cuerpo, empecé a escuchar unas vibraciones muy muy fuertes y me fui como a algo muy parecido como a las pirámides de Egipto. Era muy arenoso, yo estaba volando, yo era consciente, no estaba durmiendo, era consciente de que yo estaba teniendo un viaje astral, que no era un sueño, y me incorporé dentro de como una especie de pirámide, donde había, voy a intentar explicarme bien, un gran reloj enorme, que ese reloj era el que marcaba los eventos muy profundos que iban a ocurrir en el planeta Tierra. Y ese reloj ya se había puesto en marcha, realmente ese reloj estaba en marcha desde que nosotros estamos aquí, pero sí que es verdad que marcaba ciertos eventos muy profundos en el planeta Tierra y yo sentía que nosotros debíamos de estar preparados. ¿Preparados cómo? Desde el despertar de cada uno de nosotros y desde desde ya ese entrene de colocar amor y no colocar división, ¿sí? Porque es muy fácil que desde la sombra del sistema se haga así y nos dividamos y nos peguemos los unos con los otros. Cuando vemos con la Dana, con el apagón, ¿verdad que la división no?
que si un vecino o alguien se ha quedado en el ascensor, que yo pueda ayudarlo como si fuera, ¿no? Entonces, bueno, pues estas circunstancias nos están preparando para algo más fuerte, porque va, o sea, para mí se incrementa el nivel de dificultad de aspectos que van a ocurrir, de eventos que van a ocurrir en el planeta Tierra, y cada uno de nosotros hemos de estar preparados, ¿no? Si no estamos preparados, bueno, ahí está más el dolor y el sufrimiento, pero sobre todo también, y creo que me digáis vosotros, y los que estamos aquí. No, pero un poco de reflexión, porque claro, miramos desde el exterior, pero ¿qué os ha ocurrido en vuestra vida personal últimamente? ¿No veis que hay cosas que se os han marchado? Hay cosas nuevas que han entrado, hay muchos retos. Parece que está yendo todo como mucho más rápido, como que los retos se han dificultado muchísimo más, porque se están preparando a esos seres humanos para, bueno, para ese sujetar del cambio energético de planeta hacia un planeta muchísimo más consciente. Por eso, hay almas que se van en grupo para dejar entrar también a almitas que están muchos en la escuela consciente, que se acuerdan de vidas pasadas, que se acuerdan de cómo eligieron la familia, que tienen dones muy, muy profundos y que vienen a sustentar a esta nueva civilización, como civilizaciones anteriores como la Atlántida, que no pudieron soportar, sí, y nosotros, pues bueno, venimos a ensalzar, no ensalzar, pero sí que el planeta Tierra, pues bueno, crezca en vibración y, bueno, que sea otro tipo de planeta, otro tipo de humanidad que nosotros probablemente, bueno, no veremos desde el otro lado, pero que estamos ya como si la máquina se hubiera puesto en marcha. A mí me has dejado un poco intrigado, ¿no? En plan, en el sentido de, hemos dicho, ¿no? Evidentemente que estamos viviendo ya cosas, la dana, el apagón, accidentes de aviones, pero has dicho más o menos hasta que va a seguir ocurriendo cosas hasta 2028-2029. Sí. ¿Qué ocurre en 2028-2029 para que ya no sigan sucediendo esas cosas? ¿O qué va a cambiar en esos años? Bueno, porque hay un cierre de ciclo grande y a partir de 2028, 2029, 2030, para mí empieza otra nueva era, sí, de un nuevo sistema. Pero va a ir todo muy paulatino, ¿sí? Para eso, pues bueno, van a seguir ocurriendo ciertas cosas. Claro. Ya sea, bueno, pues ya sea más apagones, ya sea, bueno, pues más desastres naturales, pero yo a medida que me hablas, ¿no? Lo veo más, ¿cómo te diría? Más globalizado, a más alcance. Sí, que no se va a quedar solo en... No, que no se va a quedar, lo que yo observo es que no se queda solamente en una zona localizada de algún país sino que lo que yo estoy viendo ahora son como manchas, ¿no? Que, bueno, manchas rojas porque me lo enseñan así, que, bueno, pues son diferentes puntos del planeta Tierra, ¿no? Ostras. Que va a hacer que nosotros cambiemos nuestro sistema incluso monetario y que cambiemos nuestra manera de ver el mundo. ¿Dónde? Mirad, es que va todo muy hilado, de verdad este podcast está siendo maravilloso, ya lo digo yo, pero va todo muy hilado a cómo hemos empezado con Bali y con el cero materia alrededor. Sí, a lo mejor. De verdad, ese niño que yo me encontré era un maestro espiritual. Ese maestro espiritual yo sentí que había elegido no tener tanta materia alrededor para que esa materia pues no le disturbara un poco, sino que se adentrara muchísimo más dentro de uno mismo, ¿no? Entonces siento que vamos todos, no por favor hacia una pobreza, pero que sí que el sistema monetario sobre todo va a cambiar muchísimo y que no le vamos a dar tanta importancia monetaria al dinero. Pero claro, para eso tiene que haber un cambio y para eso va a haber un cambio del sistema político y del sistema religioso.